Información en Canal E. Vamos a entrevistar ahora a un prestigioso economista que es Gabriel Camaño. Gabriel es analista económico de la consultora Ledesma y tiene la generosidad de atendernos esta tarde. Gabriel, un saludo, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Un gusto como siempre. Lo mismo digo. Bueno, antes que nada, tengo que consultarle por estas variaciones en el dólar. El mercado está detectando algo que está haciendo que suban los distintos tipos de cambio, particularmente en el segmento del dólar libre, que ya está en 780, y el contado con liqui, que superó la barrera de los 800 pesos, está en 805,96. Pero también se movió el dólar MEP, está en 700,05. Y lo que ha saltado de un modo realmente fuerte es el riesgo país, que está en 2.436 puntos básicos. ¿Qué es lo que está viendo el mercado, Gabriel? Empezó la cobertura preelecciones, digamos, del 22 de octubre. Probablemente se haya adelantado un poquito por todas las medidas que estuvo tomando Massa y la emisión de pesos que hubo con su correlato, porque fue emisión de pesos que se inyectó directamente, ¿no? Por el tipo de medidas que se están tomando o generan la expectativa de que se va a inyectar directamente. Y eso está haciendo que la cobertura que ya se esperaba en la previa a la elección, como había pasado también antes de las PASO, ahora se active antes. Nomás también hay mucho temor, digamos, o dudas respecto de cómo va a ser el post-elecciones y cómo va a ser, digamos, el próximo gobierno, porque se empieza a ver dudas con los títulos SER, dudas con los títulos indexados por tipo de cambio o por los indexados por las dos cosas, los duales. Empieza a haber dudas también de cómo se van a afrontar los pagos del fondo y de los bonos durante los primeros meses del año que viene, dada la escasez de reservas con la que vamos a llegar. Entonces, todo eso está activando la cobertura previa al acto electoral. Esta misma tarde se ha conocido una definición de una de las integrantes destacadas del Fondo Monetario Internacional, que es Julie Kozak, que ha criticado severamente lo que se conoce aquí como Plan Platita, la cantidad de inyección de dinero al mercado para hacer coberturas de determinadas medidas de orden político electoral, pero también se ha criticado la dolarización que estaría siendo pensada en el seno de Gabriel Milei si eventualmente llega al poder. ¿Puede que eso también esté influyendo en las variaciones que está teniendo el dólar? Y en todo caso, ¿qué lectura hace usted? Sí, digamos que no hay claridad respecto de cómo se va a encarar la situación monetaria cambiaria de parte de ningún candidato. La dolarización como promesa electoral sin una explicación concreta de cómo la vas a implementar tampoco es algo que ancle expectativas en el corto o mediano plazo. Pero lo cierto es, y la verdad es que el tipo de medidas de nuevo que tomó Massa en las últimas semanas, profundizando el déficit fiscal y toda la nominalidad que va a elegir, que va a heredar el próximo gobierno, incluso si fuera él el próximo gobierno, hace todo mucho más difícil para el próximo gobierno. Con lo cual, la incertidumbre respecto de cómo puede ser una estabilización post-diciembre de 2023 es cada vez mayor. Por eso te decía que todo eso está gatillando las búsquedas de cobertura, que se sabía que se iba a dar antes de la elección, porque ya pasó en las pasos y porque muchos estaban aprovechando hacer tasa con una promesa de tipo de cambio fijo hasta las elecciones, pero no después de las elecciones, al decir del propio ministro y sus subordinados. Así que todo eso contribuyó a una calma artificial, te diría, y a que descomprimieran un poco los paralelos, pero bueno, ahora ya estamos más cerca de las elecciones y se empieza a desarmar posiciones en pesos y a buscar otra vez cobertura en dólares. Gabriel, mientras tanto, en esta desesperación por la búsqueda de dólares que tiene el Ministerio de Economía, se empiezan a hacer más búsquedas de dólares diferenciales. Se especula con un nuevo dólar para el agro en cualquiera de sus variantes. Ahora tenemos el dólar vaca muerta y se empieza a especular también con la posibilidad de un dólar minería eventualmente. ¿Cuál es su opinión sobre todas estas variantes que empieza a imaginar el Ministerio de Economía para tratar de obtener dólares? Y la pregunta que sigue es si no es esto una devaluación encubierta. Empezando por el final, sí, claro que es una devaluación, es un desdoblamiento, digamos, que ya se ha generalizado, con lo cual ya es una devaluación ya no encubierta, digamos, bien explícita. Respecto de las medidas, es la misma opinión que teníamos hace un año, cuando más o menos empezó con este enfoque, que son medidas temporalmente inconsistentes, porque lo único que vos le enseñás al mercado es que no te venda hasta que vos no le des un dólar diferencial. Entonces son medidas que te van encerrando y te van llevando a una devaluación. Vos no estás, algunos te decían, bueno, de esta manera
Massa desactiva las expectativas de evaluación, muy contrario, las convalida. Vos lo que le estás diciendo al agente económico es, no me vendas hasta que yo no te dé un dólar más alto especial. Y es lo que ha venido pasando y por eso el enfoque terminó generalizado, digamos. Es más o menos la misma inconsistencia temporal con la que se comete con una moratoria. Vos le enseñás al contribuyente que no te pague porque total después va a venir una moratoria. Bueno, esto es lo mismo, nada más que con el tipo de cambio. Gabriel, ¿cuál es el efecto de esto en la economía real? Bueno, tenés el efecto de la devaluación, porque en el caso de esos productos tenés la suba de precio, y tenés un efecto sobre el próximo modo de gobierno de nuevo, porque vos lo que estás buscando de esta manera es que te adelanten liquidación de divisas. Son todos esquemas que buscan adelantar liquidación de divisas, entonces vos estás cubriendo el presente con lo que no va a haber en el futuro, digamos. Massa lo hizo el año pasado y pagó los costos él este año por todo lo que le adelantaron, por ejemplo, de soja. Durante el primer trimestre casi no tuvo liquidación. Y ahora, con lo que se logra adelantar, la factura, digamos, la pagará el próximo gobierno, que puede ser él también, por cómo están dadas las cosas. Bueno, pero también quiere decir que el próximo gobierno, incluso siendo él, no va a recibir algunos dineros que está adelantando de esta manera. Es decir, está desfinanciando a la próxima administración, incluso si pudiera Por eso es temporalmente inconsistente, digamos. Si vos lo mirás en el corto plazo, capaz que te cierra, pero en cuanto ampliás un poquito el plazo temporal, no cierra por ningún lado. Por eso es temporalmente inconsistente. O sea, está hipotecando el inicio de 2024 para cerrar 2020. Hizo exactamente lo mismo el año pasado. Gabriel, quiero agradecer mucho su tiempo. No, de nada. Un abrazo. Un saludo muy cordial. Gabriel Camaño, analista económico de la consultora Ledesma. Seguimos, tenemos más. En la periferia de Nápoles se encuentra un museo particular dedicado a uno de los deportistas más conocidos del mundo, Diego Armando Maradona. Aquí, Massimo Vignati conserva preciosamente objetos que pertenecieron al jugador. Este es un zapato especial porque con este Diego jugó el Mundial del 86. 2 años después de su muerte, el recuerdo del campeón argentino sigue intacto para Massimo y su familia. Sus padres eran amigos personales de Maradona. Miren esta foto, fue el día del cumpleaños de mi hermana. Aquí se ven Diego, mi papá y mi mamá. Hoy en día mi mamá cuando lo ve en televisión llora, porque para ella fue como un hijo. El dolor todavía lo sentimos todos los napolitanos, pero para nosotros sigue vivo porque Maradona es inmortal. Una admiración que se siente por toda la ciudad. Paseando por Nápoles no es extraño toparse con gigantografías de Maradona. En el ajetreado centro histórico, esta plaza se ha convertido en el punto de encuentro de los fanáticos del Pibe de Oro. En este segundo aniversario de su desaparición, el delantero argentino sigue siendo venerado aquí. Para nosotros los napolitanos, él es casi una religión. Entonces, de vez en cuando tenemos que venir aquí. Así como otros van a la iglesia a rezar, nosotros venimos aquí a rendirle homenaje. Todos aquí recuerdan la espectacular carrera deportiva de Maradona con el Napoli, en donde jugó entre 1984 y 91, años durante los cuales el equipo conquistó los mayores triunfos de su historia, 2 Copas de Italia y una Copa Europea. Cuando Maradona llegó a Nápoles, transformó el grupo en un equipo importantísimo. Combatimos a equipos que en esa época eran inalcanzables para nosotros, y gracias a Maradona logramos ganarles. Un legado que inspira hoy en día a toda una nueva generación de futbolistas en Nápoles que esperan seguir los pasos del que muchos consideran el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Seguimos informando en Canal E y hay una pregunta recurrente. ¿Cómo va a terminar la conjugación de todos los elementos que están tensando al máximo la economía? Acabamos de leer hace un ratito el tema de los temas de cambio. Han subido y han subido de un modo importante. El riesgo país está por las nubes, la emisión de dinero por todo lo alto, vísperas de elecciones, la gente empieza a preocuparse y a cubrirse por lo que pudiera venir. Y los precios que están desatados, los 2 dígitos mensuales vinieron para quedarse, aparentemente. La dinámica, a estar de algunos entendidos, podría parecerse bastante a la del 89. Quiero saludar a Gonzalo Martínez. Gonzalo es economista y nos atiende esta tarde. Gonzalo.
¿Cómo está? ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, necesitamos de su expertise y su conocimiento para saber cómo ve usted la evolución del factor inflacionario que está viviendo la Argentina. Me parece que está lejos de detenerse. Me pareció muy buena tu comparación con el 89. Lamentablemente, si algo tenemos experiencia en Argentina es en hiperinflación. Y hay algunos datos del 89 que son muy interesantes. Digamos, en primer lugar, en el 89, en el primer semestre del 89, tuviste superávit fiscal, ¿ok? Con lo cual no habría que buscarlo por ahí, por ese lado. Y en febrero del 89, 3 meses antes de que se disparó la hiper, tenías 9% de inflación mensual, que es menos que lo que tenés hoy. La hiper tiene una característica y es que no avisa y es explosiva, aparece de golpe. ¿Qué característica tenías en el 89 que en mi opinión fue la que disparó esa escalada de precios repentina? La deuda en pesos del gobierno estaba indexada, estaba muy indexada. Cuando vos tenés una hiperinflación, necesitas algo que dispare la suba de precios de golpe. Bueno, en mi opinión fue eso. ¿Por qué tener la deuda en pesos muy indexada te puede generar una hiperinflación? Muy simple. Suponete que hay una devaluación, eso genera que los bonos que están indexados al dólar suban y eso hace que la tenencia de bonos en pesos nominalmente suba de golpe. Eso genera que los tenedores de esos bonos tienen más peso de lo que quieren tener y ¿qué hacen? Se van al dólar. Eso te genera una espiral inflacionaria muy de golpe que hace que se te genere la hiper. Las hiper en general no duran más de 3-4 meses, la verdad que es una situación invivible. Y la pregunta del millón es si tenemos esos ingredientes en este momento en Argentina. Bueno, lamentablemente lo que te tengo que decir es que hoy en Argentina más o menos el 97% de la deuda pública en pesos del Tesoro está indexada o al dólar o a los precios, ¿ok? Y en algunos casos tenés algunos bonos duales que te pagan, digamos, si el dólar sube más, te pagan en base al dólar, si la inflación sube más, te pagan en base a la inflación. Con lo cual, están los ingredientes. ¿Estoy diciendo que necesariamente se venga una hiper? No, pero sí están los ingredientes y, bueno, es una posibilidad cierta que se podría llegar a dar. Cuando menos estamos pavimentando el camino hacia una hiper. Tengo que preguntarte esto, Gonzalo. Mencionaste la deuda en pesos indexado. Me recordó la bola del ELIX, me recordó el alud del ELIX que tenemos. ¿Es un fenómeno similar? Bueno, mira, las LELIQs no están indexadas. Las LELIQs son deuda de corto plazo del Banco Central a 30 días y no es que te lo pagan en base a la inflación o al dólar. Simplemente tienen una tasa que es la tasa de política monetaria. Hoy esa tasa está en términos efectivos anuales más o menos cerca del 200%, ¿ok? Con lo cual, y digamos, tanto las LELIQs como los pases, que son como una LELIQ, pero en vez de 30 días a un día, que representa lo que se llama el cuasi fiscal, representan un 9% del PBI en pago de interés. O sea, digamos, por lejos, la mayor emisión monetaria está ahí. Bien, vamos a ver. Mencionaste las tasas de interés del 200%. Entonces la pregunta que tengo que hacerte es, ¿a partir de cuándo consideramos hiperinflación? ¿Por qué? Porque nuestra memoria histórica nos remite, como bien dijiste, al 89, en donde había números esotéricos de inflación de 400 y pico por ciento que después se convirtieron en algo todavía mayor y de ahí que el doctor Alfonsín tuvo que dejar el poder antes, entregárselo a Carlos Menem y ya sabemos cómo sigue la historia. Pero en cualquier lugar del mundo que vos le digas que tenés tasas de interés del 200% y una tasa de inflación que posiblemente termine el año en 180, te dicen, bueno, si esto no es hiperinflación, se le parece muchísimo. Sí, correcto. Técnicamente se conoce hiperinflación como inflaciones mensuales mayores a 50%. La diferencia entre la situación actual y una hiper es que una hiper es invivible. Yo era muy joven en esa hiper, pero realmente lo que me cuentan es que es
invivible una hiper. Puedo dar fe. ¿Eh? Puedo dar fe de eso. La verdad que sí. En vez de ir a la cueva una vez por semana, tenés que ir cada 3 horas, remarcan los precios 3, 4 veces por día. Realmente es una situación invivible y esperemos que no ocurra, ¿no? Y un comentario sobre lo que dijiste. Empiezo a escuchar economistas de renombre que empiezan a preguntarse si el remedio que aplicamos a la inflación, que es subir la tasa de interés, no es en realidad la causa, digamos, porque justamente ese remedio es la principal causa de emisión monetaria hoy en Argentina. Entonces hay que estar atentos con eso, porque sí. Es como que se retroalimenta. Absolutamente, sube la inflación, la respuesta del Banco Central es subir la tasa de interés, eso genera mayor emisión monetaria y en algún momento eso termina en el dólar, ¿ok? Algunos dicen que es más tarde, otros decimos que es antes. Y bueno, eventualmente, como vos dijiste, podemos estar en un proceso de retroalimentación, con lo cual hay algunos que se empiezan a preguntar, che, ¿no será una buena idea por ahí bajar la tasa de interés? Déjame recordarte lo que dije hace un ratito. Antes de la hiper del 89, tuviste superávit fiscal, ¿ok? Con lo cual, no sé si ese es necesariamente el remedio. Bueno, Gonzalo, vamos a ver, pero quien venga va a tener que tomar una medida como esta. ¿Se puede cortar de cuajo la decisión de esto? Bueno, no hago más esto. ¿Se puede hacer? Mirá, el Banco Central decide la tasa de interés que paga en política monetaria